Como dijimos, Mateo capítulo 22, para los hermanos que están conmigo aquí, los que nos siguen por las redes, en el Facebook Live y después en todas las redes que lo compartimos, estamos estudiando el modelo de Jesús ya en el capítulo 22 de Mateo, en la última semana de su ministerio terrenal, ya las postrimerías, estamos en el final, a horas de comenzar el juicio del Señor. No el juicio del Señor, sino el juicio al Señor, porque van a enjuiciarlo, ¿verdad?, en su muerte y pasión. Pero vamos a leer algunos versos porque todavía Jesús se mantenía enseñando y sanando, y se mantenía dando unas parábolas que yo las llamo parábolas proféticas de juicio. Parábolas proféticas de juicio, porque el Señor le está dando unas sentencias aquí al pueblo de Israel. Así como ellos le querían formar el juicio, Él está formando con estas parábolas el juicio de sentencia al pueblo de Israel, diciendo ya, se le acabó el tiempo, ustedes no recibieron al Mesías, aquí se acabó todo, ¡pum!, comienza la era para los gentiles. Amén. Sí, se está oyendo, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno. Dice así, esta es la parábola de las fiestas de las bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Wow, ¿ves? No quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Esto era un banquete. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a sus labranzas, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron, los avergonzaron y los mataron. A rayo. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Perdieron su dignidad en ese sentido. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos, a los que servían: atarle de pies y de manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, aquí hay muchas cosas que decir. Vamos a ir por partes. Vamos a hacer el análisis, ¿verdad? Esta historia es muy parecida a una historia que hay en el libro de Lucas, capítulo 14, del verso 16 al 24, que también Jesús habló en parábola, invitando a una cena, a una fiesta, ¿verdad? Ambas parábolas se relacionan principalmente por la negativa de los huéspedes a asistir, por la invitación de los siervos que por fin reciben órdenes de ir por las calles. Claro, una tiene una interpretación, la de Lucas, basado en no aceptación del evangelio. Esta ya es una de sentencia, de juicio, y donde el pueblo de Israel pierde su dignidad de no reconocer al Mesías, por lo tanto se vuelven indignos en cuanto a eso, ¿verdad? Entonces manda por las calles y por los caminos a traer a cualquiera que pudiera ser encontrado para venir a las fiestas. En las que estudiamos se nos dice que sus invitados no quisieron venir. En la otra se excusaron de distintas maneras. Aquí leemos que el rey volvió a enviar a otros siervos, urgiendo a los invitados a asistir, porque ya tenían todo preparado, su comida, sus toros, sus animales engordados. Sin hacer caso, los huéspedes se fueron, unos a las labranzas y otros a sus negocios. En esto se parece a la parábola de Lucas, que pasó más o menos: yo no puedo ir, tengo que atender aquello, lo otro, ¿verdad? Y era también un paralelismo contra el pueblo de Israel, que no quiso aceptar la palabra. Entonces se le brindó la oportunidad
a todo el mundo que es el pueblo gentil. Entonces, pero la muerte de los siervos a manos de los invitados y la destrucción que el rey hace a su ciudad son ideas desconocidas en la parábola de Lucas. Esa sentencia no aparece en el libro de Lucas, cuando Jesús habla de esta parábola, que tampoco fue en la misma época, ¿verdad? En el mismo tiempo. Cuando digo tiempo, uno fue Jesús ya en la predicación del Evangelio. Esta es en la postrimería. Estamos a horas del juicio final del Señor aquí en la tierra, de su muerte y pasión. Por lo tanto, esta era una parábola de sentencia al pueblo de Israel. De hecho, la palabra griega traducida camino en los versos 9 y 10 es la palabra odous, que significa camino o ruta. Por lo tal, significa el lugar donde una calle corta los límites de la ciudad y sale al campo abierto. El significado de la parábola es realmente claro. Los judíos fueron los primeros invitados a gozar de las cosas buenas del reino, porque a lo suyo fue que el Señor vino, ¿verdad? Cuando rechazaron la oportunidad de los gentiles, fueron introducidos. ¿Ve? Ellos rechazaron la oportunidad, los judíos, y los gentiles fueron introducidos. Cuando el rey inspeccionó a su huésped, halló uno que no estaba vestido de bodas. Interrogado el hombre, enmudeció. El rey ordenó que fuera atado y echado en las tinieblas de afuera, en gran contraste con la brillantez y felicidad de la fiesta de las bodas. Y agrega, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, esta historia enseña dos lecciones importantes. La mayor es que no todos los llamados serán salvos. Muchos son llamados, la salvación es universal, la salvación es para todo el mundo, ¿verdad? Esa es la provisión, pero son pocos los que escogen el camino de la salvación. Hay salvación para todo el mundo, pero no todo el mundo la escoge. Y pues es la realidad. Y hay gente que son llamados, pero no perseveran, después son los de junto al camino, pero siempre tuvieron la oportunidad de recibir los beneficios del reino, los beneficios de la salvación, ¿verdad? Eso es así, aunque sea lamentable. No es porque Dios, el rey, rechace a los hombres, sino porque ellos desprecian su llamado. ¿Ve? Ahora mismo se sigue haciendo el llamado, pero mucha gente lo desprecia, ¿verdad? La otra lección la hallamos cuando se nos relata el hombre sin la vestimenta de boda. Es evidente que cada uno de sus huéspedes era provisto de la indumentaria por el rey, pero alguien se negó a usarla. Es un símbolo de aquellos que prefieren su propia justicia a la provista por Cristo. Y estos también pues decidieron arrojarse en las tinieblas. Hay gente que son rebeldes. Oye, le daban la ropa, le daban todo, pero no se la quiso poner. ¿Por qué? Porque hay gente que es a su manera. Hace las cosas como ellos entienden. Y no quieren vivir bajo el orden divino, ¿verdad? De todo hay, como dicen por ahí, en la viña del Señor. Pero la completa importancia del asunto debemos asociarlo con Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 9, donde la vestidura será de lino fino, blanco, limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora bien, los santos no son meramente huéspedes, sino que constituyen a la esposa, a la iglesia, ¿verdad? Y entonces esas son las buenas obras, eso es lo que representa las vestimentas, el fruto del Espíritu. Amén. Esto implica mucho más que una imputación automática de justicia para todos los que responden a la invitación. Es más bien una justicia impartida, que si bien está provista por la sangre de Cristo, no obstante debe ser obtenida por cada huésped, voluntaria e individualmente. Si la invitación y la provisión de la vestidura dependen de la iniciativa del rey, el procurar y el empleo de ella dependerá de la del huésped. Es verdad que sería forzar la parábola, hacerla enseñar directamente las dos obras de gracia, pero no lo será el reconocer en ella el requisito básico de la santidad, por lo cual son medios tanto la justificación como la santificación. En síntesis, lo que está diciendo es que es por gracia, es por fe, y por tanto la santificación y la justificación vendrán como medios de esa gracia, ¿verdad? No es por lo que tú y yo hagamos, es por lo que Él hizo, y nosotros entonces tenemos frutos dignos de arrepentimiento,
Las vestiduras de la boda, según Juan Wesley, un gran teólogo, dice que estas significan santidad sin la cual nadie verá al Señor. Él nos da estos dos puntos. Sin la justicia de Cristo no podemos tener pretensiones de la gloria. Sin la santidad no podemos tener capacidad para ella. O sea que es una combinación de la gracia, y una vez llega la gracia a mi vida, yo vivo para agradar al Señor, y al agradarlo pues hay santidad. O sea, ese es el concepto como la cosa funciona. Pero básicamente, esta fue esa parábola que vino como una sentencia al pueblo de Israel, diciéndole, ustedes tuvieron la gran oportunidad, recibieron por 3 años y medio la invitación, todo lo que hicieron fue a algunos beneficiarse de los milagros y muy pocos tuvieron una convicción genuina. Producto de eso, lo mismo que después la gente salió huyendo, que solo quedó un poquito en la cruz del Calvario. Pero allí nació la iglesia y luego volvieron a tener un reencuentro con él y le sirvieron. Muchos le sirvieron, muchos se convirtieron. Ahora, vamos a ver aquí algo que me gusta en el sentido de... ¿Sí me da un poquito de agua ahí? Sí. Que me gusta en el sentido de lo magnífico que Jesús manejó esta situación. Y está ahí en el verso 15, le invito para que lo lean conmigo porque es interesante. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Siguen los fariseos buscando cómo agregar, me disculpo, ponerme un poquito de agua aquí. Siguen los fariseos buscando cómo seguir agregándole al expediente de Jesús para en el juicio no se les zafe por ningún lado. Y ahora planificaron algo aquí que de parte de ellos estaba bien planificado, pero con el Señor me gustó más lo que Jesús hace aquí. Y es como para uno gozárselo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea, estaban buscando cómo Jesucristo se podía autoincriminar. Es técnicamente, en términos judiciales, conforme al derecho nuestro, es una metida de pata donde tú te autoincrimines y con eso te sirva para hacer la prueba o la evidencia de que tú dijiste algo que no debería haber dicho. Por eso cuando te leen los derechos te dicen, ¿usted tiene derecho a qué? A permanecer callado. Cualquier cosa que usted diga, pues esto es lo que pretendían esta gente, sin leer los derechos, los Miranda, right. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Oiga bien, mal que eso, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. O sea, tú siempre vas por el libro. Lo pusieron en bandeja de plata para que Jesús respondiera conforme a la verdad. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie. Esa palabra no te cuida de nadie es que tú dices las cosas como son, sin adorno. Entonces le dicen, porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, que nadie te intimida. Dinos pues, ¿qué te parece? Aquí viene el gancho. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, la maldad, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Y eso nada más de leerlo así es, wow. Pero vamos a estudiarlo, porque es que estudiándolo todavía se vuelve más sabroso. Entonces, ¿qué pasó? En este capítulo, 3 grupos de líderes judíos interrogaron a Jesús. En cada circunstancia, él les responde y luego les hace una pregunta que silencia a sus interlocutores cacciosos.
4 de estos asuntos están registrados en los evangelios sinópticos. En Marcos 12, 3 al 37, Lucas 20, del 20 al 44. Estas controversias aparentemente sucedieron el martes o el miércoles de la semana de la Pasión. O sea que, a horas. Los fariseos eran los instigadores de la primera interrogación. Ellos consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea que se reunieron, buscaron cómo lo iban a hacer y organizaron cómo iban a buscar que Jesús se autoincriminara. Literalmente es una palabra o en algún dicho, algo que Jesús dijera. El verbo está usado en la Septuaginta, pero no se halla en ninguna parte del griego clásico. Es un término de cacería, como una cacería de brujas, que significa tender una trampa para poder atraparlo en alguna cosa que dijera. Tenían un motivo malicioso. O sea, esto estaba planificado para que Jesús se autoincriminaba. El gran erudito Josefo describe que estas 3 sectas filosóficas de los judíos, los fariseos, los saduceos y los esenios, que son los que nosotros aquí nombramos como los herodianos, actualmente identificados como la comunidad Qur'an, que produjo los manuscritos del Mar Muerto. Todavía este grupo de los esenios existen. Se trata de una artera astucia la empleada por los fariseos. Enviaron a Jesús, algunos de los discípulos de ellos, con los herodianos. Generalmente estos dos grupos eran antagónicos. En otras palabras, los herodianos, los fariseos y los saduceos no se llevaban entre sí. Eran antagónicos, porque los fariseos se oponían al gobierno romano, pero ahora se habían unido en común enemistad contra Cristo. ¿Ha oído usted el dicho por ahí que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Se unen entre sí y crean el complot. La introducción lisonjera de estos hombres carecía absolutamente de ética. Esta gente violaron todos los cánones de ética, no se llevaban entre sí, tenían doctrinas diferentes, pero para hacer daño se unieron, como ocurre en muchas ocasiones, porque tenían sus propios intereses. Procuraban sorprender a Jesús, sugiriendo que siempre decía la verdad. Como ellos sabían que Jesús siempre iba a decir la verdad, pues vamos a ponerlo en una situación difícil que tenga que decir la verdad. Y no se cuidaba de nadie, Jesús no le temía a nadie, Jesús lo iba a decir. De esta manera ellos esperaban que él mismo se hiciera culpable de una acusación por medio de una declaración incauta, o sea, que cayera en una encejona. Y cuando tú caes en una encejona te ponen a decir cosas que no es lo que tú quieres decir. Entonces le tendieron la trampa. Decían ellos, pagar tributo al emperador, ¿o no? Y trajeron a los herodianos, que eran parte del grupo que representaba a Roma. La palabra tributo en griego es la palabra censo, que en latín es census. Se trataba del impuesto por cabeza que tanto ofendía a los judíos. Los romanos imponían un tributo. ¿Ve que este problema de los tributos ha estado un impuesto? Por cabeza, todo el mundo tenía que pagar un tributo. ¿Se acuerdan que los judíos le ponen un tributo a los otros judíos por usar el templo? Se trataba de un impuesto por cabeza que tanto ofendía a los judíos, porque les recordaba que eran súbditos de una potencia extranjera. Los que hicieron la pregunta pensaban que ya tenían al maestro agarrado entre los cuernos de un dilema, de modo que le sería imposible escapar. O sea, yo dice, ya, olvídatelo, aquí él va a meter la pata, va a decir que no, va a decir que sí, por donde quiera que se tire, lo tenemos. Si decía sí, los fariseos le acusarían al pueblo
de ser desleal a los judíos. Si decía no, los herodianos irían con la noticia al gobierno romano y lo acusarían de sedición. O sea que por donde quiera era agua. Una de las peores transgresiones que una persona podía cometer ante los ojos de los romanos era oponerse a que los romanos cobraran impuestos. Lo arrestaban por evasión contributiva. Jesús, conociendo o viendo a través la malicia de ellos, les preguntó: ¿por qué me tentáis, hipócritas? O sea, que se la cogió en la mano. Dice: ustedes me vienen a tentar aquí. Ustedes están haciendo un teatro aquí. Esto es maldad. Nadie podía exceder la indiosa hipocresía de este ataque a Jesús. Cristo le hizo frente con esta petición. Jesús le hace entonces una petición a ellos: mostrarme la moneda del tributo. Esa ya no la veían venir. Oye, ¿para qué te quiere una moneda ahora? Bueno, vamos a dársela. Una moneda del censo que se usaba para pagar los impuestos per cápita. Como respuesta, le presentaron un denario. Era un denario de plata, equivalente a 20 centavos de dólar. Jesús le preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? La rápida respuesta fue: de César. Ese dinero en esa época en particular tenía grabada en un lado la cabeza del emperador Tiberio, con la siguiente inscripción en latín: Tiberio César, hijo del divino Augusto. Eso era lo que decía la moneda. Entonces el Maestro Jesús dio un profundo pero simple mandato: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El verbo empleado significa devolver, devuélvale, ¿verdad? Si el denario llevaba impreso el rostro y el nombre de César, debía ser su propiedad, ¿verdad? Eso, pues, de lo que le pertenece a él. De modo que habla que devolver a él lo que le pertenecía. Pablo reitera este principio en Romanos capítulo 13 y el verso 6. Pablo hace referencia a esa enseñanza de Jesús. Pero uno también debe devolver lo que le pertenece a Dios. ¿Y qué tenemos el que Él no nos haya dado? Es una pregunta que hace aquí el teólogo. ¿Qué tenemos nosotros que Dios no nos haya dado? Si nos lo ha dado todo. Los doctores judíos habían establecido el principio que el rey es aquel cuya moneda circula. ¿Ves? El rey era César Tiberio, porque era la moneda que circulaba, tenía impreso su nombre. El que rehúsa o deja de pagar sus diezmos está negando que Jesucristo es el Señor de su vida. Está rechazando el reinado de Cristo, porque lo que circula, todo es de Él, todo es de Dios. Pero el dar a Dios lo que le pertenece es más que pagar el diezmo y aún dar ofrendas adicionales. Erasmo, el teólogo, hizo este excelente comentario: devuelva a Dios todo lo que tenga la imagen y la inscripción de Dios, su alma. Mire, nosotros tenemos la imagen de Dios y nosotros somos porque tenemos la imagen de Dios. Y por causa de esa imagen, todo lo que nosotros somos, se lo debemos al Señor. De hecho, yo no sé, que yo le comenté los otros días, ¿verdad? Un estudio científico que hicieron, que encontraron, estudiando el DNA, que aparecía una letra, unos números, y que esos números lo que significan es Yahvé. O sea que tú y yo tenemos la marca de Dios, todo el mundo tiene en su ADN. La marca de Dios. ¡Wow! Porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, devolvámosle a Dios todo lo que es de Dios. Tremendo esa enseñanza de Jesús ahí en esa expresión, ¿verdad? Tan extraordinaria. Ok, vamos un poco más. Dice luego:
Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer. Esta era otra pregunta capciosa. Esta gente no cree en la resurrección. Esta gente cree que el hombre muere y moralmente disfruta la tierra, en aquel entonces, obedeciendo la ley de Moisés, el Pentateuco. Y una vez tú vivas eso, moralmente viviste en paz la tierra. Una vez te mueres, se acabó todo. Entonces ellos de hecho era un grupo muy pequeño, los saduceos. No todo el mundo creía esa filosofía. Por eso es que los fariseos y los escribas eran más. Y entonces ellos le dijeron, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. En el Levítico, en la ley, había una disposición levítica que si el judío creía mucho en la familia, en la descendencia, en multiplicarse, y si se casaba un matrimonio, ¿verdad? El hermano mayor, y por alguna razón el hermano mayor moría, se supone que el cuñado de la dama, que sería el segundo hermano, se casara con esa viuda y iba a tener como quien dice dos esposas, su esposa y su familia, y la viuda, y entonces iba con ella a engendrar hijos. Y esos hijos se le iban a poner el nombre, uno de los nombres, por eso que los judíos cargaban los nombres familiares. Podía tener otro nombre, pero siempre cargaba el nombre del familiar, del padre, especialmente el primogénito. Y entonces iba a tener descendencia. Eso era algo cultural y algo que en la época aceptable, porque acuérdense, estaban llenando el mundo, estaban multiplicándose. Entonces, ellos vinieron con esta cuestión. Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. O sea que la mujer enviudó 7 veces. Oye, esto no fue verdad. Esto era una pregunta capciosa para ellos justificar, como yo no creía en la resurrección, pues tenían esa artimaña, que donde quiera cuando querían discutir sacaban eso que era ridículo. Entonces, dice luego, en la resurrección, después dice, después de todo murió también la mujer. En la resurrección, oye, que ellos no creían, pero para mofarse, hacer bullying. Pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Pero mire la enseñanza que hay aquí. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y eso es importante que lo marquemos, hermano. Porque muchas de las deficiencias que tiene la iglesia hoy en día, y muchos creyentes, es la misma. Que la gente no conoce las Escrituras. Ni tampoco el poder de Dios. Porque cuando tú combinas Escritura y poder de Dios, que es el poder con el Espíritu Santo, es la presencia, como predicaba la pastora María el domingo, la presencia. Cuando tú te involucras con el Espíritu Santo y la presencia de Dios, tú vas a tener sabiduría, tú vas a tener iluminación. Cuando tú conoces la Escritura y la trazas correctamente, de la manera correcta, bíblicamente hablando, como se interpreta, tú no vas a tener confusión. Pero Jesús le contestó y le dijo, erráis, ignorando las Escrituras. O sea, ustedes no conocen las Escrituras. De hecho, ellos se limitaron a la Torá, a los 5 libros de Moisés. Ellos no, el resto del Antiguo Testamento ellos no lo buscaban, no lo estudiaban. No conocían lo que los profetas decían. No conocían nada de la idiosincrasia religiosa de fe del pueblo de Israel. Por lo tanto, aquí está marque eso primero. Ignoremos las Escrituras y el poder de Dios. Esa misma verdad hoy es la misma. Cuando hay problemas en las iglesias, cuando la gente no conoce las Escrituras ni tienen una experiencia de vida espiritual con Dios. Por eso no tienen revelación, por eso oyendo no oyen y viendo no ven.
Porque están en sus propios conocimientos. Porque en la resurrección, escuche bien, Jesús establece que va a haber resurrección. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. Es que, Avi, despídete de Sammy. Porque allá seremos como hermanos. Ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles son inmortales, seres espirituales, asexuales. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Y qué está diciendo? Que Abraham, Isaac y Jacob viven. Dios no es Dios de muertos, sino de vivo. El que a mí viene, aunque esté muerto, vivirá. Oyendo esto la gente se admiraban de su enseñanza. Le destruyó la filosofía de los saduceos, se fueron en volanta también. O sea, Jesús estaba ahí arreglando todo y estableciendo todo. Y estableciendo el juicio. Se acabó eso también. Nada, que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Sí, por ahora. Esto continuará próximo miércoles. Amén. Sean bendecidos los que nos siguen, ¿verdad? Gracias por su sintonía. Comparta este estudio bíblico. La gente de la casa y los que aman la obra del Señor pueden ofrendar a través de ATH Móvil, ¿verdad? Como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Sean más que bendecidos. Paz y gozo. Bendiciones.